Buenos días con todos los presentes en sala. La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada Orientaciones para la Estimación e Incorporación Presupuestal de Saldos de Balance. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público y tengo a cargo la moderación del presente evento. El objetivo de esta sesión es brindar a los operadores de presupuesto público de los gobiernos regionales y gobiernos locales los lineamientos generales para la estimación e incorporación de los saldos de balance en el marco de la formulación presupuestaria 2026 y la ejecución presupuestaria 2025. Bien, antes de iniciar la presente capacitación, es preciso mencionar que para obtener el material del presente tema deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la capacitación dando la más cordial bienvenida a nuestro ponente, Goiser González, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial. Bienvenido, Goiser. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Gracias, estimada Marieli, por el pase. Reciban el cordial saludo de parte de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. En esta oportunidad estaré a cargo de la capacitación respecto a las orientaciones para la adecuada estimación e incorporación presupuestal de los saldos de balance. En la presente capacitación desarrollaremos 7 puntos principales. El primer punto, el marco normativo. El marco normativo, acá mostraremos todas las leyes vinculadas a la estimación e incorporación de los saldos de balance. En el segundo punto, desarrollaremos brevemente todas las fases del proceso presupuestario. En el tercer punto, definiremos qué es saldo de balance y cómo se determina dichos saldos. En el punto 4, se presentará un resumen de los recursos de las entidades que deberán realizar sus estimaciones y sus registros en el módulo de programación multianual correspondiente a la estimación de los ingresos. En el punto 5 se mostrará cómo se registran los saldos de balance y a qué se destinan dichos saldos. En el punto 6 se presentará cómo se incorporan los saldos de balance, así como también cómo se calcula los saldos de balance disponibles por incorporar. Dichos saldos pueden cubrir en parte sus demandas adicionales de las entidades. En el punto 7 se mostrará las alertas que se han identificado de las incorporaciones a nivel de los saldos de balance en las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Siguiente lámina, por favor. Punto 1, el marco normativo y alcance. En esta lámina se muestra todas las leyes que se encuentran vinculadas a la estimación e incorporación de los saldos de balance, las cuales son las siguientes. El Decreto Legislativo 1440, el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, que es la Directiva 001-2024-EF, modificada mediante la Resolución Directoral 001-2025-EF, así como también la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, que es la Directiva 002-2024-EF, modificada mediante la Resolución Directoral 007-2025-EF. Siguiente lámina, por favor. El punto 2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Legislativo 1440, se establecen las fases del proceso presupuestario, siendo las siguientes. Son 5 procesos: la fase de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. En la fase de programación se da entre los meses de enero hasta mayo. En esta fase se realiza la estimación de los ingresos y de las reglas fiscales,
en un horizonte de 3 años. En la fase de formulación se da entre los meses de junio hasta agosto. Actualmente nos encontramos en este proceso para la estimación de la PMG 2026-2028. En esta fase se realiza la estimación de la asignación presupuestaria multianual APM, estableciendo la disponibilidad de los recursos de ingresos y gastos. En esta fase, asimismo, en esta fase se realizan las reuniones de sustentación y se presenta el proyecto de ley ante el Congreso. La siguiente fase, la fase de aprobación, se da desde los meses de septiembre hasta noviembre. En esta fase se sustenta el proyecto de ley ante la Comisión de Presupuesto y se debate y se aprueba el proyecto de ley en el Pleno del Congreso. La fase de ejecución. En esa fase se realiza la incorporación de los mayores ingresos públicos de saldo de balance y mayor percepción de ingresos. En esta fase las entidades reciben los recursos y atienden sus obligaciones de gastos conforme a su presupuesto aprobado. Y finalmente la fase de evaluación, que es donde se mide los resultados para mejorar la asignación del gasto en los años siguientes. Siguiente diapositiva, por favor. El punto 3. ¿Qué se entiende por los saldos de balance? Los saldos de balance son los recursos financieros provenientes de las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios que no hayan sido utilizados hasta el 31 de diciembre del año fiscal. ¿Cómo se determinan dichos saldos? Se determina mediante la diferencia entre los ingresos recaudados en un año fiscal menos los gastos devengados en el mismo periodo. Por ejemplo, si queremos estimar o calcular el saldo de balance 2025, tenemos que restar los ingresos recaudados del año 2024 menos los gastos devengados del año 2024. Siguiente lámina, por favor. A continuación, en esta lámina se muestra un ejemplo práctico de una entidad. Suponemos que la entidad cuenta con recursos en la fuente de financiamiento de recursos determinados en el rubro 8, impuestos municipales, y su recaudación en el año 2024 ascendió a la suma de 8 millones, su nivel de gasto devengado es 7.700.000, por lo cual, ¿a cuánto ascendería su saldo de balance 2025? Ascendería la diferencia entre ambas y resultaría 300.000. Este recurso la entidad lo tiene que incorporar en la etapa de ejecución mediante el clasificador de ingreso 19.11.11 saldo de balance. Siguiente diapositiva, por favor. En el punto 4. En el punto 4 se presentará un resumen de los recursos de la entidad que deberán ser registrados en la etapa en la estimación y registrado, en el módulo de programación multianual correspondiente a la etapa de estimación de ingresos. Sabemos que el tipo de ingresos se divide en flujo y saldo de balance. Respecto al tipo de ingresos saldo de balance, las entidades tienen que realizar la estimación y su registro en todas las fuentes y rubros distintas a recursos ordinarios. Respecto al tipo de ingresos flujo, los rubros que no tendrán que ser estimados y registrados en el módulo son el rubro de 07, Foncomún, Fondo de Compensación Municipal, el rubro 15, Fondo de Compensación Regional, FONCOR, y el rubro 18, el decano. Acá permítanme, por favor, hacer una precisión. Si bien se señala que no debe registrar la parte de flujo, pero corresponde a los clasificadores de ingreso en las cuales la DGPP, la Dirección General de Presupuesto Público, es la encargada de realizar las estimaciones. Porque si la entidad tiene información histórica, o sea, es decir, tiene su recaudación histórica de años anteriores en el clasificador de ingreso de la partida 15.11.11 de intereses, las entidades tienen que realizar la estimación y su registro en el módulo de estimación de ingresos. Siguiente diapositiva, por favor. Como mencioné anteriormente en la lámina anterior,
acá se detallan los clasificadores de ingreso en las cuales las entidades no tienen que realizar su registro en el módulo de programación multianual. Como podemos ver, el de Foncom, rubro Foncomún, el clasificador 141451, el rubro de Foncor, que es la partida de ingreso 141471, el rubro 18 de Cano, ahí se muestran todos los clasificadores asociados a Cano: canon petrolero, canon minero, canon gasífero, canon pesquero, canon hidroenergético, las regalías mineras, regalías contractual, renta de aduanas, FOCAM y la participación por eliminación de exoneraciones. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente lámina, por favor. Gracias. En esta lámina se mostrará las entidades que están involucradas en el proceso de estimación de ingresos. Como podemos observar, la entidad o pliego es el responsable de la estimación en la fuente de financiamiento RDR, donaciones y transferencias, así como también recursos de operaciones oficiales de crédito. Pero el ente rector en esa fuente, ROP, es la Dirección General de Tesoro Público. Respecto a la fuente de financiamiento de recursos determinados, respecto al tipo de ingreso de flujo en rubros de Foncomún, Foncor y Cano, las entidades responsables para su estimación es la DGPMAC, la Dirección General de Macroeconomía, y la Dirección General de Presupuestos Públicos. En las restantes rubros, el encargado es la entidad. Siguiente diapositiva, por favor. En el punto 5, los saldos de balance son registrados. En el marco al artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determina su cuantía. ¿Y cuál es el plazo para que las entidades puedan realizar ese cálculo de su saldo de balance? Tal como menciona el numeral 22.2 del artículo 22 de la Directiva para Ejecución Presupuestaria, el plazo no debe exceder al 15 de marzo. Es decir, las entidades tendrán que conciliar sus ingresos y gastos con fecha máxima el 15 de marzo. Siguiente diapositiva, por favor. Acá, en esta lámina, se muestra cómo se destinan las incorporaciones provenientes de saldo de balance. Son para financiar la creación o incremento de las metas presupuestarias. Se muestran dos cuadros. El cuadro del lado izquierdo se da el caso cuando las entidades están incrementando sus metas presupuestarias. El cuadro del lado derecho muestra cuando la entidad está creando una nueva meta presupuestaria. En el marco, conforme a lo dispuesto al numeral 22.2 del artículo 22 de la Directiva Ejecución Presupuestaria. Acá permítanme hacer una precisión, que los recursos de saldo de balance, una vez cumplido sus finalidades transferidas, tales recursos pueden ser incorporados en otras necesidades de la entidad, siempre y cuando sean de libre disponibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. El punto 6, incorporación de saldo de balance. La incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de saldo de balance o mayor presión de ingresos se sujeta al marco del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. Y conforme a lo dispuesto en el numeral 50.2 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, se sujetan a los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos. Dichas incorporaciones son aprobadas mediante resolución del titular de la entidad. ¿Cuál es el procedimiento para realizar la incorporación de los saldos de balance? Primero, la entidad debe contar con la resolución del titular de la entidad. Luego, tiene que verificar que cuenta con esos mayores ingresos públicos a través, articulando a través con el tesorero. Y luego tiene que ingresar al SIAC Operaciones en Línea, realizar la modificación tipo 2 de crédito suplementario y señalar si esa incorporación es proveniente de saldo de balance o mayor percepción de ingresos. Siguiente diapositiva, por favor. En esta lámina se muestra, se visualiza cómo se
cuando la entidad realiza una modificación en sus ya operaciones en línea. Acá podemos apreciar que el tipo de modificación es de tipo 2, crédito suplementario. ¿A qué rubro está incorporando? El rubro 18. ¿Qué tipo de ingreso? Es de saldo de balance. ¿Qué sección de límite? Acá una aclaración. La entidad, cuando realiza el registro en el campo de sección de límite 99 o 97, no aplica, y estas incorporaciones es para financiar gasto corriente, entonces se va a descontar a su saldo del límite máximo disponible establecidos mediante el Decreto Supremo 006-2025-EF. En las otras secciones que se visualiza en el campo de sección de límite, se señala que no aplica a los límites máximos, como por ejemplo los saldos de balance provenientes del CIS, del FEC, las donaciones dinerarias, los saldos de balance para financiar actividades de emergencia y las incorporaciones autorizadas en la ley de presupuesto y en la ley de equilibrio del presente año fiscal, así como las transferencias financieras establecidas en el artículo 13 de la ley de presupuesto del presente año fiscal. Como podemos observar, la entidad está realizando una incorporación de recursos en el clasificador 19-11-11 por el monto de aproximadamente de 3 millones. Entonces, si la entidad realiza una incorporación en la parte de ingreso, también tiene que hacerlo en la parte de gasto, a fin de preservar su equilibrio presupuestario, tal como se va a mostrar a continuación. Acá podemos ver la parte de gasto. Vemos que la entidad está destinando estos recursos a financiar gasto de capital, específicamente a estudios de preinversión. Tiene que realizar la incorporación en el mismo monto, que son 3 millones, y como se destina para financiamiento de gasto de capital, no aplica a los límites máximos. Son de libre disponibilidad. Siguiente lámina, por favor. En esta lámina se muestra cómo se calcula los saldos de balance disponible por incorporar. ¿Qué se entiende por saldo de balance disponible por incorporar? Son los saldos de balance, son los recursos financieros que cuenta la entidad y que aún no son incorporados en su marco presupuestal. Es decir, tiene la parte financiera, pero no se insera ese financiamiento en su marco, en su presupuesto. ¿Cómo se calcula? En esa entidad, en el rubro de Foncomún, tiene un saldo de balance 2025 que asciende al monto de 300.000. Su PIN de ingresos del año 2025 vinculada a saldo de balance asciende a 100.000. Entonces, ¿hasta cuándo podría incrementar más su marco presupuestal? Podría incrementar en 200.000. Y tiene que registrarlo en el clasificador de ingresos 19-11-11 saldo de balance. Siguiente, por favor. Estos saldo de balance es a nivel de la fuente de financiamiento distintas a recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. A nivel de gobierno regional se puede visualizar que los gobiernos regionales tienen un monto de saldo de balance disponible por incorporar que asciende al monto de 305 millones. En el rubro 18, el monto asciende a 392 millones aproximadamente en los gobiernos regionales. En tanto, para los gobiernos locales, el rubro de Foncomún presenta un saldo de balance disponible por incorporar por el monto de 324 millones y en el rubro recursos directamente recaudados tienen un monto de 504 millones aproximadamente. Esos saldos de balance disponibles por incorporar, como mencioné anteriormente, pueden ser utilizados para cubrir en parte sus demandas adicionales. Por eso es importante que las entidades lo incorporen en su presupuesto a fin que se inseren, a fin de que encuentren un presupuesto alineado con la parte financiera. Siguiente lámina, por favor. En el punto 7, las alertas identificadas de las incorporaciones a nivel de saldo de balance. Acá hemos, a partir de la revisión efectuada a la información presupuestaria registradas en la consulta amigable de los ingresos, se ha identificado que gobiernos regionales y 1.352 gobiernos locales
muestran inconsistencias en la recaudación financiera y la incorporación del marco presupuestal a nivel de los saldos de balance. Las inconsistencias señaladas en esta lámina es producto a que la entidad presenta un presupuesto institucional modificado de ingresos superior a la recaudación 2025 a nivel de los saldos de balance. Es decir, presenta un marco presupuestal que no cuenta con respaldo financiero. En virtud a ello, mediante el oficio circular 0075-2025-EF, se ha comunicado a dichas entidades que presentan esas inconsistencias a fin que revisen su información presupuestal y corrijan dichas inconsistencias a fin que cuenten con un marco presupuestal alineado con su recaudación financiera. Muchas gracias, Goiter, por tu exposición. Ahora sí, continuamos con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar a través del formulario de inscripción. Primera consulta, ¿cuál es el tipo de modificación que permite la incorporación de mayores ingresos públicos? Adelante, Goiter. Muchas gracias, Marily, por la pregunta. El tipo de modificación que permite la incorporación de mayores ingresos públicos es la modificación de tipo 2 de crédito suplementario. Y las entidades tienen que realizarlo en el SIAC Operaciones en Línea, tanto por el lado de ingresos y el lado de gastos, para a fin de preservar el equilibrio presupuestario. Gracias, Goiter. Segunda consulta. ¿Los recursos provenientes del Seguro Integral de Salud SIS son estimados durante la etapa de estimación de ingresos? Adelante, Goiter. En el marco del artículo 8 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, dichos recursos provenientes del SIS, tanto de flujo y saldo de balance, no deben ser registrados en la etapa de estimación de ingresos. De igual manera, los recursos provenientes del FEC y FONDES. Gracias, Goiter. Tenemos una siguiente consulta. ¿Por qué es importante realizar una mejor estimación de los ingresos durante la programación multianual presupuestaria? Adelante, Goiter. Es importante realizar que las entidades realicen una adecuada estimación de sus recursos, tanto de saldo, balance y flujo, porque en base a esta información se va a realizar la estimación de la asignación presupuestaria multianual APM. Es decir, si la entidad registra sus recursos, tanto de ingreso, tanto de saldo de balance o flujo, realiza una subestimación, eso se reflejará en su presupuesto institucional aprobado, su PIA, para el siguiente año. Y dicho presupuesto presentará una subestimación. Y si las entidades, como su presupuesto está subestimado y desean incorporar mayores ingresos públicos, y para el financiamiento de sus gastos operativos, como el pago de locadores, el pago de servicios básicos de mantenimiento o atender sentencias judiciales, estas se sujetan a los límites máximos en el marco a lo dispuesto en el numeral 50.2 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. Gracias, Goiter. Una siguiente consulta. ¿Cómo se determinan los saldos de balance? Adelante, Goiter. Los saldos de balance se determinan mediante la diferencia entre los ingresos recaudados de un año fiscal menos los gastos devengados en el mismo periodo. Y dichos saldos y la determinación de dichos saldos de balance no debe exceder a la fecha de 15 de marzo, conforme a lo dispuesto en el numeral 22.2 del artículo 22 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Muchas gracias, Goiter. Tenemos una última consulta. ¿Las incorporaciones provenientes a los recursos de saldos de balance se sujetan a los límites máximos? Adelante, Goiter. Gracias, Marieli, por la pregunta, por la consulta. Efectivamente, las incorporaciones provenientes de los saldos de balance, si son para financiar gasto corriente o gastos operativos, se sujetan a los límites máximos, conforme a lo establecido en el numeral 50.2 del Decreto Legislativo 1440 y el Decreto Supremo 006-2025-EF. Pero, sin embargo, si dichas incorporaciones son para el financiamiento de gasto de capital,
las entidades lo pueden incorporar libremente, no hay restricciones. Muchas gracias, estimado Goiser, por absolver las consultas de nuestros participantes. Ahora sí, tenemos que hacer un anuncio importante antes de finalizar el presente evento. Pues es preciso mencionar que desde el año 2021 el MEF cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Este instrumento de integridad expone las conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Pues bien, de esta manera culminamos la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, les comentamos que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan muy buen día.